Le agradezco al senador José Narro Céspedes que nos acompañe para hablar sin censura. ¿Cómo está, don José? Pues un placer estar aquí en tu programa, ante todos los televidentes, ante toda la gente que nos escucha y que nos ve. Agradecerte este gran programa de Sin Censura que llega a muchos rincones de Estados Unidos y de México. ¿Cómo ve, senador, la situación migratoria? Ya platicaba con don Porfirio Muñoz Ledo, siempre combativo, siempre claro en sus ideas, a pesar de que no caiga muy bien que digamos en ocasiones para esta realidad de México. Es un gran polémico, él es una gente que genera polémica, que Un gran genera debate. provocador, ¿no? Así es. Pero los temas son muy importantes. ¿Cómo logramos que México se reconozca como parte de una nueva generación de derechos, el derecho humano a la migración? Y que nuestro país, con una gran tradición de migrantes, muchos exiliados y perseguidos políticos, desde los españoles hasta los chilenos, los argentinos, los uruguayos, también hemos sido tierra de migraciones por problemas económicos, por problemas sociales. Hoy México es tierra de paso de una gran crisis que es originada fundamentalmente por un esquema mundial de enormes desigualdades, en donde en un país se ha ido concentrando gran parte de la riqueza mundial, que es Estados Unidos, y que ha permitido que los niveles de vida, de bienestar, sean muy superiores al resto del continente y del mundo, que es Estados Unidos. Y eso origina que las crisis de violencia, por el crecimiento del narcotráfico y de la delincuencia organizada en todo lo que es América Central, el caso concreto de Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también México, y el caso de la pobreza, de la falta de opciones y de alternativas para sectores muy importantes de la población, ha provocado la generación de caravanas de migrantes, de éxodos de migrantes hacia Estados Unidos. Y bueno, un tema muy importante es el reconocimiento a los derechos humanos de ellos, buscar que México no pierda su estatus de ser un defensor de esos derechos y de esa cultura de respeto a los migrantes, porque también es algo que nosotros exigimos para los migrantes que tenemos como mexicanos en Estados Unidos y en todo el mundo. Déjame preguntarle, senador, haciendo referencia a aquello de tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿qué situación tan complicada para el presidente Andrés Manuel López Obrador y también para ustedes los legisladores en esta realidad de la 4T, la cuarta transformación? Porque pareciera que cualquier cosa que se diga va a ser criticada. Si les abres las puertas a la migración desde Centroamérica, te van a criticar. Si buscas una migración ordenada, te van a criticar. ¿Cómo entiende usted esta realidad? ¿Cómo entiende usted este fenómeno, que no es el mismo fenómeno que conocíamos de migración, ahora con las caravanas? Nosotros creemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón cuando se plantea que debemos de combatir las causas de la migración. Y dos de las causas más importantes es la violencia y es la pobreza. Por eso, cuando debatimos nosotros el tema con el Congreso norteamericano, el tema de la necesidad de crear un instrumento a favor del desarrollo y la necesidad de fortalecer el papel del Banco de Desarrollo de América del Norte, el NatBank, que tiene su sede en San Antonio, Texas, que era fundamental. ¿Qué pasó en Europa? En Europa teníamos que los países del norte de Europa eran países con grandes condiciones sociales, donde los derechos a la educación, a la vivienda, a la salud eran una garantía, pero la gente del sur de Europa vivía en condiciones de mucha pobreza y mucha desigualdad en comparación de los del sur de Europa con los del norte. ¿Qué hizo Europa? Pues creó precisamente lo que estamos planteando, un banco, creó instrumentos para hacer políticas de desarrollo en el sur de Europa. Y eso permitió que España, que Portugal, que Grecia, que una parte de Italia, mejoraran sus condiciones de desarrollo.
Italia en la parte norte de Turín, la parte norte de España, Milán, es una parte con mucho desarrollo industrial, pero hacia el sur de Italia es una zona muy pobre. Igual pasaba en España, igual pasaba en Portugal, en Grecia. Entonces se crearon instrumentos para buscar que la integración en Europa fuera una integración también en ir homogenizando los derechos, en ir logrando que las condiciones de vida de la población del norte también se puedan vivir en el sur. ¿Se puede replicar allá? Eso es muy importante. A lo mejor no el mismo esquema, porque los norteamericanos no les gusta ¿Compartir? No, pero no les gusta copiar esquemas, porque ellos se sienten que son el ombligo del mundo. Entonces, si tú les dices a los norteamericanos, hagámosles como en Europa, pues no les va a gustar, no les gusta. Pero si tú les dices, es importante que para el fortalecimiento de los mismos Estados Unidos se encuentre en un entorno en donde los países que están a su alrededor tengan desarrollo, la gente tenga empleo, la gente tenga mejores condiciones de vida, y que ese bienestar que tiene la población norteamericana se pueda empezar a compartir con el resto de los países, por lo menos de Centroamérica y de México, que es muy importante, y que no seamos un problema para Estados Unidos en el tema migratorio, en el tema de la violencia, en el tema de la drogadicción, de las drogas. México ha pasado de ser un país únicamente de tránsito de las drogas a ser un país donde el consumo de drogas se ha multiplicado. Senador, con lo que está diciendo, y yo también creo, como migrante, 20 y tantos años viviendo en Estados Unidos, ahora buscando el sueño mexicano, yo sí creo que el presidente está en lo correcto cuando dice que hay que ir a las causas. Así es. Pero yo pregunto, ¿México está preparado para esa responsabilidad histórica? Y se lo pregunto por esto, porque muchas personas dicen en el debate público, ¿por qué primero los centroamericanos cuando tenemos tantas necesidades nosotros? ¿Cómo le ofrecen empleos a los extranjeros cuando yo ando buscando un empleo? Y esto, de alguna manera ya lo había visto, yo lo había percibido en la lucha por los recursos en Estados Unidos entre las comunidades de color, las minorías. ¿México está preparado para esa responsabilidad, entendiendo tantos millones de pobres que tenemos y nuestras propias carencias y retos? Esta situación de América Central es un problema para México y conviene y es un ahorro el que tú logres contener un problema y que no tengas aquí que andar organizando albergues donde todos vas a tener un gran costo económico, albergues, médicos, maestros, seguridad. Entonces creo que es una medida preventiva a un problema que tú estás teniendo. Pero preventivo cuando tienes el problema encima, es correctivo, ¿no? Y preventivo porque estás evitando que haya nuevas caravanas, nuevos éxodos. Yo, por ejemplo, le decía yo a Marcelo Ebrard, todo el mundo sabía en la frontera, el ejército, que venía una gran caravana de nuevo. Y todo el mundo sabía que hay gente que genera expectativas en Centroamérica para el tema migratorio, porque le cobran a los migrantes para que vengan. Hay gente que trafica con el tema migratorio y hace negocio. Pero también hay un caldo de cultivo que hace que ese planteamiento de la migración se dé de forma muy natural. La gente quiere huir, quiere salir de esa condición de pobreza, de marginación, de olvido, de abandono en que se encuentran y de violencia. Y entonces los predicadores de la migración pues encuentran un caldo de cultivo favorable.
yo le decía, todo el mundo sabía, menos el gobierno mexicano. Por eso cuando viene el éxodo, lo que se hace es detenerlos en Tapachula y en la línea fronteriza. Y yo les decía, ¿por qué no? Si tenemos un acuerdo con Guatemala, con Honduras y con Salvador, y una parte de recursos de México se fueron destinados a un programa que se llama Sembrando Vida a Centroamérica, ¿por qué no se habló en tiempo de hace 6 meses para evitar que ese éxodo se diera y para buscar que los gobiernos sean responsables de un problema que al final nos lo están trasladando a México? ¿Qué le dijo Ebrard? Que estaban tomando cartas en el asunto, que ellos no tenían conocimiento. Le dije, pues, muchos sabíamos de que ese tema ya se estaba preparando y organizando. ¿Usted es de los que piensa como Porfirio Muñoz Ledo que estas caravanas tienen la mano de Trump, que crea problemas y después se hace el salvador del mundo? En parte no. Bueno, Trump, a través de políticas de Estados Unidos, alientan este tipo de situaciones para después ellos exacerbar la actitud racista de una parte de la población blanca de Estados Unidos, que responden al voto duro de Trump y de los republicanos. Entonces, yo creo que México tiene que hacer una política mucho más inteligente y, como tú lo comentabas, hay que prevenir. Y creo que la política inicialmente de estos programas que planteó el presidente buscan ese objetivo. Pero creo que nos ha faltado, y nosotros lo planteamos, y en Estados Unidos, en los congresistas norteamericanos, hasta en los republicanos, encontramos una actitud favorable. Lograr que este Banco de Desarrollo de América del Norte pudiera también empezar a actuar en Centroamérica, ampliar su marco de acción, porque lo que es cierto es que Estados Unidos debe de ayudar a resolver las causas de los problemas que un modelo que ellos han impulsado y del cual ellos fueron beneficiados, que es un modelo neoliberal, porque a ese modelo les ha permitido a ellos concentrar una buena parte de la riqueza del mundo en Estados Unidos. Hoy ellos ayuden a resolver este problema. Senador. Ahora, México en Estados Unidos es un gran motor del crecimiento económico de Estados Unidos. O sea, los mexicanos en Estados Unidos, con su trabajo, logran una parte muy importante del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, de lograr que el campo siga de pie en Estados Unidos, de lograr que la industria siga trabajando, porque lo real es que los mexicanos son una población que con su trabajo y con su esfuerzo le genera mucha riqueza. Oiga, pero a los Estados Unidos. Déjeme entrarle a ese tema. Qué jodida perdóneme la expresión, está de la fregada para el mexicano en Estados Unidos ser el motor de la economía en Estados Unidos y ser el motor de la economía en México, pero ni en Estados Unidos ni en México terminan de darles el reconocimiento que se merecen. ¿Hay voluntad en las fuerzas legislativas, en el propio gobierno de la Cuarta Transformación, para ya cambiar de una vez por todas la visión que se tiene de los que se fueron, pero que no se han ido, los que siguen aportando a México, los que siguen generando riqueza en Estados Unidos, para, como dice el presidente, ya tratarlos en la práctica, no en el discurso, como héroes vivientes? Yo creo que sí. En el caso de México, por eso planteamos nosotros que el tema no nada más es de las remesas. Siempre que hay un foro de migrantes en Estados Unidos y en México, la gente del gobierno mexicano, de los gobiernos estatales, lo que les preocupa o lo que les interesa es el tema de las remesas. ¿Cómo van a ayudar? ¿Cómo se van a organizar en clubes, en federaciones, para aportar para el desarrollo de sus estados? Nosotros por eso planteamos ahorita que el tema es más complejo, que hay que ver el tema político, que hay que ver el tema social y que hay que ver el tema económico. Y no nada más hay que tratarlos para ver a los migrantes, para ver qué nos dan, sino también para ver cómo construimos una nueva relación, precisamente de hermandad, de amistad, de solidaridad, de apoyo entre ellos y nosotros.
por eso nosotros planteamos, uno, lograr que los migrantes... Ellos y nosotros, pues si somos los mismos, senador. Sí, pero bueno... O sea, no sigamos viéndonos como los de allá y los de acá. Somos los mismos. Con mucho respeto se lo digo, Sí, no, usted sabe. somos los mismos, pero bueno, cuando me refiero a ellos los migrantes, todos somos parte de un mismo pueblo, y a nosotros los que estamos en México, que somos al mismo tiempo parte de una misma comunidad, parte de un mismo país, parte de una misma patria, que fue precisamente por lo que organizamos esa caravana de migrantes 21 y 22 y 23 de diciembre. ¿Qué pasa? Hay migrantes en Estados Unidos que vienen con sus hijos a México. Dice la Constitución mexicana, los hijos de un mexicano, aunque nazca en Estados Unidos o en otro país, son mexicanos. Pero cuando vienen, si no traes tú su acta de nacimiento y no traes los permisos correspondientes, te regresan a la frontera o te extorsionan por parte sobre todo de la gente de migración. Eso fue parte de lo que buscamos evitar, para que los migrantes en su regreso se sientan que México es su país, claro, que aquí los debemos de recibir bien, como hermanos, como paisanos, como parte de una misma patria. Hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer, hay que acabar. Yo proponía, creo que en una mañanera al presidente le decía, ¿por qué no se acaban, por ejemplo, los impuestos, los recargos, los cobros a los que se vienen con su menaje? Cuando cruzas la frontera, ya pagaste impuestos en Estados Unidos, ya pagaste por tu carrito, por tu cama, por lo que tú quieras. Y aparte tienes que pagar en la frontera para pasarlo de regreso a México, si es que ya decidiste regresarte a tu país. Eso me parece una barbaridad. De las cosas que se tienen, por ejemplo, que analizar, ¿no? Eso, y el hecho de que cuando pasas a tu carro también tienes que pagar un seguro en el Banco del Ejército, tienes que hacer un trámite para garantizar que el vehículo vas a regresar a Estados Unidos. Son muchas trabas y muchos problemas. Pasas tú, a veces pagas ya tus impuestos en la aduana y te enfrentas a las patrullas de la Policía Federal o a la gente de migración y te dicen, esa televisión no puede pasar. Te van quitando todo lo que traías tú para tu familia. Y me imagino que todo esto lo sabe porque los paisanos que regresan a Zacatecas se lo han de contar, ¿no? Todos lo sabemos. Por eso organizamos esa gran caravana y esa estrategia que nos permitiera darle un recibimiento diferente a nuestros paisanos. En vez de que regresaran 15, 20 mil, 40 mil vehículos por la frontera de Laredo, podemos haber logrado que entrara el doble. Y toda la gente que viene a gastar, toda la gente que viene a compartir con su familia sus ahorros, su esfuerzo, su trabajo. Toda la gente que les viene a traer algo a sus familiares. Hablando de Laredo, hay un evento, me decía, mañana. Que es esta hermandad en la frontera. Va a estar participando Nancy Pelosi. Así es. A mí en lo particular me parece interesante que la presidenta, la mandamás de la Cámara de Representantes venga a un evento. Eso es significativo, aunque históricamente ha quedado como un evento pues mediático. Es un acto que es el símbolo de la hermandad entre México y Estados Unidos. Es un evento que se realiza a la mitad del puente, donde las autoridades norteamericanas y las autoridades mexicanas se juntan, se estrechan las manos en el símbolo de la amistad de dos pueblos. Que es muy importante. ¿Se puede hablar de amistad con un orangután naranja en la Casa Blanca? Pero no todos son iguales, por eso, bueno, yo creo que ahí van a asistir muchos congresistas norteamericanos de origen hispano, de origen mexicano. Va a estar Henry Cuellar, va a estar Jimmy Castro, va a estar Jimmy Gómez de California, va a estar Gómez de Chicago, Chuy García de Chicago, de Durango. Pues todos ellos ahí los vamos a tener. Y de lado mexicano vamos a ir yo, un servidor, el senador José Narro, está confirmado que viene el senador Américo Villarreal, que es senador por parte de Tamaulipas, va a estar la senadora Berta Carabeo del estado de Chihuahua, y está por confirmar la presencia
el senador Héctor Vasconcelos, que durante muchos años fue el responsable de los mexicanos en el exterior Claro. de Morena. Para cerrar, senador, ¿cómo ves México? Y un hecho muy importante es que en ese evento el Congreso norteamericano le va a extender un reconocimiento a la embajadora mexicana, a Marta Bárcenas, por el papel destacado que ha hecho a favor de la hermandad entre estos dos países, sobre todo por parte del pueblo hispano. Te preguntaba para cerrar, ¿cómo ves México? ¿Cómo ves Zacatecas? Zacatecas, tu estado, pues no está del todo bien, las cuestiones de seguridad siguen preocupando, vemos a un presidente comprometido con sus ideales, con sus convicciones, a una oposición que le quiere vender al pueblo de México la idea que es más de lo mismo y que está muy mal la cosa. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve a México, lindo y querido José Narro Céspedes? Yo veo a México como un país que tenía una gran crisis, que estábamos en bancarrota, que habíamos sido víctimas prácticamente del saqueo, de la impunidad, que parte del territorio nacional fue entregado a la delincuencia organizada, con un país que está buscando y va a lograr ponerse de pie, y lo estamos logrando. En México teníamos a los adultos mayores totalmente abandonados. Hoy con el programa de doblarles el apoyo, ya los adultos mayores de alguna forma hemos dignificado su vida y su quehacer al interior de la sociedad. Los jóvenes tenían dos alternativas nada más, la delincuencia o la migración. Hoy los jóvenes tienen su programa de becas Benito Juárez y tienen su programa de Joven Construyendo el Futuro, para que se conviertan en emprendedores, para que aprendan un oficio y se integren al desarrollo económico del país a partir del oficio que aprendieron. Hoy los discapacitados que nunca tuvieron ningún apoyo por parte de los gobiernos anteriores, hoy los discapacitados tienen apoyo. De los 10 millones de discapacitados que tiene el país, el año pasado se pudo cubrir al millón de discapacitados con mayores carencias y mayores problemas, sobre todo a los de las comunidades indígenas y a los más jóvenes. O sea, hoy se está tratando a la población más vulnerable. Hoy, después de un modelo donde siempre la carga de la crisis económica la cargaban los trabajadores, por segundo año consecutivo, el año pasado con una inflación del 5%, el incremento salarial fue del 8%, y en algunos casos, como en las zonas fronterizas, fue hasta del doble el incremento salarial. Este año la inflación fue del 3%, la más baja de los últimos 30 años, y tenemos un crecimiento del salario mínimo del 20%. O sea, se está buscando quitarle el copete a los privilegios y de alguna forma construir un país con mayor equidad, con más justicia para los que siempre estuvieron olvidados y abandonados. En el tema de la seguridad teníamos 20,000 policías federales, 10,000 eran burócratas y 10,000 andaban en el país, muchos de ellos coludidos con la delincuencia. Hoy tenemos 80,000 guardias nacionales y este año vamos a llegar a 140,000 guardias nacionales. ¿Tú crees que este año ya vayan a bajar el número de asesinatos? Van a bajar porque vamos a empezar a recuperar el territorio nacional para la ciudadanía, para los mexicanos, y a empezárselo a quitar a la delincuencia. ¿Qué problema tuvimos? Desde el 2014, para que tú te des una idea, fruto del Pacto por México del PRI, PAN y PRD, desapareció la PGR. No había una instancia, un instrumento que procurara la justicia en el tema de los delitos federales. Hasta el año pasado nosotros creamos la Fiscalía General de la República, pero duramos 5 años sin hacer nada. Por eso hoy estamos pagando las consecuencias de la actitud irresponsable de Vicente Fox primero, que fue el que permitió un gran boom de la delincuencia, y que por eso cuando entra Felipe Calderón, lo que hace es declarar la guerra a la delincuencia que le dejó Vicente Fox, un agente de su mismo partido, y después con Peña Nieto, desde el 2014, desaparecieron a la PGR. ¿Quién atendía los delitos federales? No había quien los atendiera.
Por eso había más de 300,000 expedientes ahí abandonados en la PGR. La PGR no tenía autoridad porque no existía ya en el marco constitucional del país, por eso tuvimos que crear la Fiscalía General de la República y estamos actuando como nos comprometimos y como se comprometió nuestro presidente, nadie por encima de la ley y nada al margen de la ley. Tenemos al general que estaba coludido con el huachicoleo en el caso de la seguridad de Pemex, está detenido tras las rejas. Tenemos el caso de Rosario Robles, tenemos el caso del magistrado del Poder Judicial de la Federación de Jalisco, que fue encontrado ligado y vinculado con el cartel Jalisco Nueva Generación, detenido y sus cuentas embargadas. Está el caso de Champs, también intocables, igual. De Champs no sabe uno dónde está. Pero sus cuentas están congeladas. Bueno, y solo en una de sus cuentas tenía $350 millones. O sea, sus ¿Y cuentas. para cuándo los expresidentes? Bueno, dice el presidente que no, que ahí no le vamos a entrar. No, lo que dice el presidente es que los presidentes únicamente pueden ser acusados por traición a la patria, de acuerdo a la Constitución. No es una Constitución que nosotros hayamos hecho. Precisamente por eso ahora estamos cambiando para quitarle el fuero a los presidentes y a los expresidentes y que puedan ser juzgados también por los delitos de corrupción y los delitos electorales, el fraude electoral. Por lo que está mencionando, ¿va a funcionar esto de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes? Si se hace la consulta y se gana la consulta, debe de funcionar. Pero entonces tú tendrás que hacer un cambio constitucional planteando un transitorio. ¿Pero no va a poder ser retroactivo? Bueno, ese es el problema, porque se pueden amparar. Porque tú por el único delito que actualmente puedes juzgar a un presidente es por traición a la patria. Y entonces no es fácil juzgarlos a los expresidentes porque el marco constitucional y legal en el tiempo en que ellos ejercieron su mandato era ese. Tú no puedes juzgarlos con nuevas leyes. Ese es el problema que tenemos. Y aunque les puedas ganar en las Cortes mexicanas, seguramente se van a amparar en las Cortes internacionales y no va a ser fácil poder actuar contra ellos. Aparte, no nos domina a nosotros, los constructores de este gran proyecto de la Cuarta Transformación, el espíritu de venganza, el espíritu de vendetta, el espíritu... No venganza, no vendetta. Con la justicia nos conformamos, senador. Los mexicanos de a pie con la justicia nos conformamos. No se le pide al presidente que actúe con mano autoritaria, simple y sencillamente que se haga justicia. Y muchos de estos, perdónenme, no sé si se enteró que sin censura es así, pero muchos de estos cabrones se sirvieron con la cuchara grande y se pasaron por el arco de triunfo de nuestra Constitución. Sí, ya me salió lo serrano. Pero yo lo que te digo, Serrano, es que por eso mismo, ¿por qué causas puedes juzgar a un expresidente? Por traición a la patria. ¿Y no es traición a la patria haber vendido o manipulado las cosas y hacer un desmadre en Pemex? Tenemos a Lozoya ahorita en el bote y lo hizo con el aval de Peña Nieto. ¿No es traición a la patria haber lanzado una guerra contra el narcotráfico y tienen al superpolicía en el bote por haber protegido a los cárteles? ¿No es traición a la patria eso? A ver, traición a la patria, igual que cualquier otro delito, tiene sus especificidades. Por ejemplo, claro, entonces se les puede juzgar, o sea, las causas por las que se les puede juzgar a ellos es el tema de saqueo, de desvío de recursos, de delincuencia organizada, de usar el poder para... Sí, pero no por traición a la patria. Por traición a la patria, en la Constitución y en la ley viene claramente definido, sobre todo el caso de entregarle el país, los intereses del país a otros países. ¿Y no fue eso lo que hicieron con la reforma energética? Pero no encuadra el delito en ese marco. O sea, nosotros tampoco podemos adecuar el marco jurídico para buscar entambarlos. Precisamente ellos sabían que contra un presidente de la República no nada más tiene fuero, sino tiene un halo de inmunidad. ¿A poco no le ha aprendido bien a Porfirio Muñoz Ledo al ser provocador? Así es, pero estamos para que se aplique la justicia. Pero además, qué bueno como que nunca, se dan estos como debates, nunca, ¿no? ahora vemos a un Lozoya, o como nunca ahora vemos un García Luna en la cárcel, como nunca hoy se está buscando
sobre lo que se puede ir armando como los delitos que actualmente están en la ley y en la Constitución, se está procediendo en consecuencia. Que así sea. No se está dejando pasar como nos comprometimos, nadie por encima de la ley y nada al margen de la ley. Le agradezco, senador. Espero que sea una de muchas oportunidades que tengamos para platicar. Y tú me preguntabas, ¿yo qué te quiero decir? En este año, yo lo garantizo, en este año estoy convencido, vamos a empezar a sentir los efectos de que el país se empieza a pacificar y de que la situación económica del país empieza a mejorar. O sea, que así sea y que no tengamos la oportunidad de volvernos a sentar a platicar para hacer una evaluación diferente. Cuando recibimos a México por Peña Nieto, se producían 1.600.000 barriles diarios de petróleo. Hoy se producen 1.900.000 barriles diarios de petróleo. Cuando se recibió el país, la industria eléctrica estaba en bancarrota, la industria eléctrica nacional, la Comisión Federal de Electricidad. Hoy, este año pasado, se empezaron a construir 5 grandes plantas combinadas para generar energía eléctrica para el país y se empezó a llegar a un convenio con Canadá para modernizar todas las hidroeléctricas de este país que estaban prácticamente obsoletas, porque precisamente el afán del PRI y del PAN era rematar y vender la riqueza nacional y el patrimonio de los mexicanos a las grandes empresas transnacionales y extranjeras. Eso ya no se va a poder lograr, ya no se va a poder concretar lo que ellos pretendían. Hoy estamos poniendo a la Comisión Federal de Electricidad de pie y a Pemex de pie. Estamos logrando recuperar el tema de la seguridad a través de la Guardia Nacional, a través también de una Fiscalía General de la República que está funcionando y a través de un acuerdo que hicimos con Estados Unidos para el tema del tráfico de armas. México es el tercer país, así lo dejaron, el tercer país en el mundo con más tráfico, con más armas ilegales. Cuando tú viste lo de Sinaloa, tú veías al ejército mexicano casi con los mosquetones del siglo XIX y a la delincuencia con armas muy modernas, mucho más fuertes y poderosas de las que tenía el ejército mexicano. Por eso es importante este acuerdo para evitar el tráfico de armas de Estados Unidos, que es donde viene el 70% de las armas, y con Europa, que es donde proviene el otro 30%. O sea, y te quiero decir también que en México ya tenemos hoy 12,000 cuentas bancarias congeladas. Después de los hechos de Sinaloa, se congelaron 130 cuentas bancarias en Sinaloa de empresas que estaban coludidas con la delincuencia. O sea, por un lado el tema de la Guardia Nacional, por otro lado, el tema de las políticas sociales que están buscando combatir el problema de la delincuencia, las causas que originan que muchos jóvenes se integren a la delincuencia. Como dijimos, no queremos sicarios, queremos becarios. Buscar atacar las causas sociales que originan que mucha gente se vaya al tema de la delincuencia. También estamos tratando el tema de las armas, el tema del dinero que usa la delincuencia contra el pueblo de México, que te quedas atrapado entre bandas rivales y entre la acción de la delincuencia que quiere seguir extorsionándote, cobrando piso, secuestrando a la gente, matando a la gente. Hoy estamos dando la batalla para pacificar el país. Hoy estamos buscando rescatar a los mexicanos, a esos sectores de la población mexicana que siempre estuvieron abandonados, a los discapacitados, a los adultos mayores, a los jóvenes, para que sean parte, para que se integren al desarrollo nacional en condiciones dignas y decorosas. O sea, hay una gran tarea que estamos haciendo en este gobierno de la Cuarta Transformación y vamos a lograr poner a este país de pie. Mira, cuando Vicente Fox fue presidente de la República, Andrés Manuel fue jefe de gobierno. Y Vicente Fox no le dio un peso a Andrés Manuel. Primero lo quiso acabar. Cuando no lo pudo acabar, lo quiso meter a la cárcel a través del desafuero. Tampoco pudo. Y después, en el 2006, ante un Felipe Calderón, le ganamos la elección y nos la arrebataron a través del fraude electoral. Y yo te digo, todo el mundo decía que Andrés Manuel no iba a poder hacer nada en el gobierno del Distrito Federal porque Vicente Fox no le dio un peso adicional cuando él fue gobierno. O sea, Andrés Manuel tenía que ajustarse con el presupuesto disminuido que tenía. ¿Qué hizo Andrés Manuel? Combatir la corrupción, hacer un gobierno de austeridad y logró construir 18 preparatorias para los jóvenes. La Universidad de la Ciudad de México, empezando su primer mes de gobierno, hizo el apoyo a los adultos mayores, apoyó a las madres jefas de familia, apoyó a los discapacitados, les dio becas a los jóvenes.
a los jóvenes estudiantes, hasta la UNAM, a los jóvenes de la UNAM les dio becas del gobierno del Distrito Federal. Creó el segundo piso, arregló todo el centro de la Ciudad de México. A los comerciantes del centro de la Ciudad de México que no los habían podido sacar, les construyó plazas comerciales y mercados, con el mismo presupuesto que tenían los gobiernos del PRI, que no habían hecho nada. ¿No? Arregló toda la zona de la Basílica, hizo el segundo piso y construyó todo un sistema de salud. Hizo el hospital de especialidades en Iztapalapa, en las zonas más pobres del Distrito Federal, hizo el hospital general de Tláhuac, hizo el hospital general de Álvaro Obregón, amplió los hospitales infantiles de la Ciudad de México, entre otros el de Azcapotzalco, y logró que la salud fuera un derecho y no una mercancía, que es ahora la lucha que estamos haciendo con el INSABI. Entonces, yo te quiero decir, pudo o no pudo Andrés Manuel, pudimos o no pudimos, vamos a poder. No estamos para ver si podemos, estamos porque podemos y lo vamos a lograr. Senador, mucha tarea por delante, éxito. Por el bien de los Igualmente, mexicanos. Serrano, un gran gusto en saludarte y un gran placer que nos hayas permitido dar a conocer nuestros puntos de vista sobre esta gran tarea de poner a México de pie con dignidad y con decoro ante el mundo. Y que si no lo hacen, que el pueblo se los reclame.